El verano en Madrid siempre trae consigo un olor característico. Es el olor del asfalto derretido bajo el inclemente sol mediterráneo, el aroma de los churros aceitosos de las cafeterías de la esquina y en la memoria de Isabela. Es el olor del tabaco negro Ducados mezclado con madera de ébano envejecida. Aquel año Isabela tenía 10 años. Su mundo se limitaba a un apartamento en el tercer piso del barrio de Chamberí, donde el papel pintado de las paredes comenzaba a amarillear por el humo y el tiempo. Pero en el centro de ese pequeño mundo no estaba el televisor en blanco y negro, ni la mesa del comedor que cojeaba, sino un objeto venerado como una reliquia. Un estuche de guitarra forrado en piel negra, con los bordes de metal ya oscurecidos. Ese era el hogar de la musa. Así llamaba su padre Manuel a su Fender Telecaster fabricada en 1960. Cada domingo por la tarde, cuando las campanas de la iglesia resonaban a lo lejos, Manuel realizaba su ritual sagrado. Abría los cierres del estuche. Un chasquido seco resonaba en el aire, revelando el terciopelo rojo intenso del interior que abrazaba el cuerpo de la guitarra color sunburst. El tono amarillo quemado del centro se desvanecía hacia un negro profundo en los bordes como un atardecer melancólico en la meseta castellana. El famoso barniz de nitrocelulosa estaba agrietado como una tela de araña, testimonio de sus 20 años de existencia. Y allí donde apoyaba el brazo derecho la madera, estaba desgastada, desnuda y áspera. «Ven aquí, mi vida», llamaba Manuel a la Isabela con un gesto de la mano. Isabela corría hacia él y se sentaba en el suelo de roble frío cruzando las piernas y mirando a su padre con grandes ojos color avellana llenos de adoración. Manuel no era un músico profesional. Solo era un administrativo diligente que salía por la mañana y volvía por la noche con su maletín desgastado, ganando cada peseta para mantener a la familia. Pero cuando abrazaba esa guitarra y conectaba el cable al pequeño amplificador de válvulas en el rincón, se transformaba. Ya no era Manuel el asalariado lleno de preocupaciones. Era Manuel el hombre de los sueños inconclusos. El sonido surgía. Twang. Ese sonido seco, agudo y crujiente característico de la Telecaster rasgaba el silencio del atardecer. Cerraba los ojos moviendo la cabeza al ritmo de un blues triste cuyo nombre Isabela desconocía. «Papá», susurraba la niña temiendo romper el momento. «¿Por qué la quieres tanto?». Manuel abría los ojos, miraba a su hija y luego miraba la guitarra como quien mira a un viejo amor. «Porque ella no sabe mentir, hija mía. Las personas pueden mentir, pero la música no. Esta guitarra guarda todo lo que no puedo decir con palabras». Ponía su mano callosa sobre la cabeza de Isabela y decía: «Un día cuando sea viejo, cuando mis manos tiemblen y no pueda pulsar el acorde de fa mayor, esta guitarra será tuya». Isabela fruncía el ceño mirando sus propias manos pequeñas y suaves. «Pero yo no sé tocar. Lucía es más hábil que yo. ¿Por qué no se la das a ella?». «No», negaba Manuel con firmeza. «Lucía puede quedarse con la colección de vinilos. Pero esta guitarra es mi alma. Y quiero confiarte mi alma a ti. Tú eres la mayor, tú eres quien mejor entiende mis silencios». «¿Lo prometes?». «Lo prometo. Palabra de honor de un hombre de Castilla». Aquella promesa pronunciada entre olor a barniz y sol de tarde se grabó en el corazón de Isabela como un pacto sagrado. Ella creía que en este mundo había cosas inmutables. El sol sale por el este, el río Manzanares fluye hacia el mar y la Telecaster sería suya. No sabía que las promesas de los hombres a veces son tan frágiles como el humo del tabaco desvaneciéndose en cuanto sopla el viento del deseo y el cambio. La tormenta llegó a su familia no con el estruendo de un trueno, sino con el silencio de las termitas royendo los cimientos. Las cenas se volvieron frías. La madre de Isabela, una mujer amable y resignada, empezó a llorar en secreto en la cocina. Manuel llegaba tarde a menudo con la camisa impregnada de un perfume extraño, un olor intenso a jazmín muy diferente al jabón de lavar de su madre. Y llegó el día fatídico. Isabela lo recordaba perfectamente, era un día de lluvia torrencial. Manuel hizo las maletas. No se llevó mucho. Algo de ropa, unos libros, sus documentos. Pero cuando tomó el estuche de la Telecaster, la madre de Isabela se abalanzó sobre él. «Vete si quieres», gritó ella con desesperación, aferrándose a su manga. «Pero deja algo para tus hijas». «¿Te vas a llevar también su alegría?». Manuel apartó la mano de su esposa con una mirada fría, casi cruel. «Esto es mío, lo necesito». Salió por la puerta. Isabela y Lucía se quedaron abrazadas en un rincón del pasillo, viendo la ancha espalda de su padre desaparecer tras la pesada puerta de madera. No miró atrás. No hubo besos de despedida. Se llevó la guitarra, su alma, y dejó atrás a dos niñas con el corazón roto. Manuel se mudó con aquella mujer. Su nombre era Teresa. Teresa era todo lo que la madre de Isabela no era.
joven astuta, elegante y ambiciosa. Vivía en un chalet con jardín en las afueras y conducía un coche reluciente. Pero lo peor para Isabela no era la presencia de Teresa, sino el equipaje que traía consigo. Rafa. Rafa era el hijo de Teresa, 2 años mayor que Isabela, con aire de chico malo, pelo largo, sobre los ojos chaqueta de cuero y esa mueca de desprecio de un niño demasiado mimado. La ironía del destino comenzó ahí. Manuel, el padre, que había abandonado a Isabela, ahora jugaba a ser el padre modelo para Rafa. Cocinaba para Rafa. Llevaba a Rafa a la escuela. Le enseñaba a Rafa a arreglar cosas en casa. Isabela y Lucía, sus hijas de sangre, se convirtieron de repente en visitantes ocasionales, limitadas a los fines de semana que dictaba el tribunal. Y lo más doloroso, Rafa sabía tocar la guitarra. Él no tocaba esas canciones tristes como Manuel. Él tocaba rock and roll, le gustaba hacer ruido. Y Manuel, en lugar de prohibírselo, parecía encantado. Miraba a Rafa como si fuera una versión más joven y libre de sí mismo. Pasaron 6 años. Isabela ya era una joven de 16. El dolor del abandono se había endurecido formando una coraza. Hablaba poco, observaba mucho y llevaba dentro una rabia silenciosa. Fue en las vacaciones de verano de sus 16 años cuando Isabela y Lucía fueron a visitar a su padre a su nueva casa en Sevilla, donde él y la familia de Teresa acababan de mudarse por un ascenso en el trabajo de Manuel. La casa nueva era inmensa, con suelos de mármol frío, muy diferente al apartamento estrecho de Madrid. Pero nada más entrar al salón, Isabela sintió que la sangre le hervía. Rafa estaba sentado en el sofá de cuero caro. Sobre sus rodillas descansaba la Telecaster de Manuel, aquella guitarra sagrada. La guitarra que Isabela ni siquiera se atrevía a tocar fuerte por miedo a rayar la pintura. Ahora estaba en manos de Rafa, tratada con brusquedad. La había conectado a un amplificador Marshall nuevo con el volumen al máximo, tocando acordes pentatónicos estridentes. Manuel estaba sentado enfrente con una copa de vino tinto en la mano, asintiendo al ritmo. «Muy bien, Rafa», elogió con una sonrisa radiante. «Tienes muy buen sentido del ritmo. Un poco más y podrás actuar». Isabela tiró su bolso al suelo. El golpe seco hizo que todos en la sala se sobresaltaran. La música cesó. «Esa es la guitarra de papá», dijo Isabela con voz temblorosa, pero con los ojos echando fuego fijos en Rafa. «Devuélvesela ahora mismo». Rafa levantó la vista, se apartó el flequillo y sonrió con desdén. «¿Qué te pasa, niña? Estoy practicando. Papá me ha dado permiso». Manuel titubeó. Dejó la copa de vino con la expresión avergonzada de un hombre débil, atrapado en su favoritismo. «Isabela, cálmate. Rafa solo la ha tomado prestada para practicar. Tiene talento». «¿Qué importa el talento?», le cortó Isabela con la voz quebrada. «Es un recuerdo. Abandonaste a mamá y a nosotras para venir aquí a cuidar a un hijo que no es de tu sangre. Le diste un hogar, le diste cariño. ¿Y ahora piensas darle también lo único que me conecta contigo?» Rafa se puso de pie, sujetando el mástil de la guitarra como un desafío. «Deja ya esos celos infantiles. Esta guitarra es un instrumento. Los instrumentos nacieron para ser tocados, no para estar en una vitrina. Tú no sabes tocar. Dártela a ti sería desperdiciar su valor. Yo soy músico, yo soy quien la merece». «¡Tú no eres hijo de mi padre!», gritó Isabela. «Solo eres un parásito». «¡Isabela!», gritó Manuel, pero su grito carecía de autoridad. Se levantó y caminó hacia ellos, pero en lugar de quitarle la guitarra a Rafa para consolar a su hija, se volvió hacia Isabela con cara de cansancio. «No montes un escándalo. Todavía estoy vivo. La guitarra sigue siendo mía. Nadie le ha quitado nada a nadie. Si Rafa quiere usarla, se la presto. ¿Qué tiene de malo para que te pongas así?». Esa frase fue como un cubo de agua helada en la cara de Isabela. ¿Qué tiene de malo? Para él solo era un objeto de madera. Pero para ella era la única prueba de que todavía existía en su corazón. Isabela miró a su padre, luego a Rafa, que sonreía victorioso. Y se dio cuenta de una dolorosa verdad. En esa casa ella era una extraña. Y la promesa de antaño se estaba erosionando por la presencia constante de Rafa. El tiempo pasó cruelmente. Isabela maduró y se convirtió en una mujer de 37 años, independiente y fuerte, pero con una cicatriz que no cerraba. Aprendió a no esperar afecto de su padre, pero nunca renunció a sus derechos. Hace 15 años, cuando Manuel empezó a mostrar signos de vejez y su salud decayó, Teresa, esa mujer pragmática, propuso repartir los bienes en vida para evitar disputas legales e impuestos en el futuro. Fue un domingo extraño en Sevilla. Los 4, Manuel, Teresa, Rafa y las hermanas Isabela y Lucía, se reunieron en el salón. Caminaban por la casa como compradores en un supermercado, pegando notas con sus nombres en los objetos que querían heredar. El patrimonio de Manuel, tras años de trabajo, era considerable.
En el garaje había 2 coches clásicos restaurados meticulosamente, un Mercedes-Benz antiguo y un Seat 600 lleno de nostalgia. En la sala de juegos había una gramola Jukebox Wurlitzer valorada en miles de euros. Muebles de caoba, cuadros al óleo costosos. Rafa, que ya era un hombre de mediana edad desempleado que seguía viviendo de su madre, tenía los ojos brillantes de codicia. Caminaba señalando los objetos de mayor valor financiero. «Me quedo con el Mercedes», declaró Rafa. «Y también esa gramola automática. Quedará genial en mi habitación». Isabela lo seguía en silencio. No miraba los coches, no miraba el dinero. Caminó directamente al rincón del despacho donde la Telecaster descansaba silenciosa en su soporte cubierta por una fina capa de polvo. Puso la mano sobre el mástil sintiendo el frío del metal. Se dio la vuelta y miró a todos a los ojos. «No quiero coches», dijo con voz tranquila pero firme. «No quiero ahorros, no quiero ningún mueble, solo quiero esta guitarra, únicamente esta guitarra». Rafa saltó de inmediato. «Otra vez, Isabela, eres ridícula. Yo soy el que toca la guitarra en esta casa. Esa guitarra debe ser mía. Puedes quedarte con todo lo demás», interrumpió Isabela con una mirada afilada como una navaja. «Quédate el coche, véndelo y cómprate 10 guitarras nuevas. Quédate la gramola. No me importa. Pero esta guitarra es mía. Es una condición innegociable. Si no tengo la guitarra, no firmaré ningún acuerdo hoy». La discusión fue feroz. Rafa gritaba inventando excusas sobre cómo el instrumento elige al músico o cómo él cuidaba a Manuel a diario. Pero Isabela se mantuvo firme como una roca. Sabía que si cedía ahora, lo perdería todo. Finalmente, agotado ante la terquedad de Isabela y satisfecho por haberse asegurado objetos que valían 20 veces más que la vieja guitarra, Rafa se rindió. «Está bien, llévate esa maldita cosa», gritó. Se redactó un acuerdo manuscrito. Coche Mercedes para Rafa. Gramola Jukebox para Rafa. Coche Seat 600 para Teresa. Fender Telecaster 1960 para Isabela. Todos firmaron. Isabela miró la firma temblorosa de su padre en el papel. Suspiró aliviada. Por fin tenía una prueba. No se llevó la guitarra ese día. «Papá todavía vive», se dijo a sí misma. «Todavía toca algunas notas de vez en cuando. No puedo privarlo de la alegría de su vejez». Ella creía en el papel, creía en el honor. Y creía que los límites se habían establecido para siempre. Se equivocaba. Existe una regla no escrita en la cultura familiar española, una ética que corre por las venas de los hijos bien educados como Isabela. Nunca reclames la herencia mientras los padres sigan vivos. Hacerlo se considera avaricia, un mal augurio, como buitres volando sobre un moribundo. Isabela amaba a su padre a pesar de sus defectos. Por eso, durante los 15 años transcurridos desde la firma de aquel papel, eligió el silencio. Isabela volvió a su vida en otra ciudad, ocupada con su trabajo, sus relaciones y las preocupaciones diarias. Cada vez que llamaba a Manuel preguntaba por su salud, por el dolor de pierna cuando cambiaba el tiempo por los naranjos del patio. Nunca preguntaba: «Papá, ¿la guitarra sigue ahí o cuándo puedo llevármela?». Creía que aquel papel era una fortaleza inexpugnable. Creía que Manuel, como guardián del orden familiar, protegería esa promesa. Pero en Sevilla, en la gran casa que Manuel compartía con su segunda familia, Rafa eligió otra táctica, la táctica de la gota que horada la piedra. Rafa no se fue lejos. Estaba allí mismo, presente en cada cena, en cada fin de semana. Conducía el Mercedes clásico que había reclamado y que luego vendió para gastarse el dinero, volviendo después a pedirle a Manuel. Miraba la Telecaster, no con el respeto de un legado, sino con el deseo de un juguete que no poseía. Las conversaciones goteaban colándose en la mente envejecida de Manuel a lo largo de los años. «Mira, papá, es una pena que la guitarra acumule polvo en el rincón. Isabela nunca viene, ¿verdad? Seguro que ya la ha olvidado. Necesito una buena guitarra para una jam session con mis amigos. ¿Me la prestas, papá? Es solo madera, papá. Si la uso yo, cobrará vida». Manuel envejecía. Su salud se debilitaba y con ella su voluntad. Se volvió más temeroso del conflicto que nunca. Quería cenas tranquilas. Quería que Teresa no le regañara. Quería que Rafa, el hijo que estaba allí delante, el que podía llevarlo al médico si lo necesitaba, estuviera contento. La presencia constante de Rafa era una fuerza abrumadora comparada con la ausencia respetuosa de Isabela. Poco a poco en la mente de Manuel se formó una excusa para justificar su debilidad. Isabela no pregunta, seguro que ya no la necesita. Seguramente lo dijo en un momento de enfado. Rafa es quien la necesita de verdad. Confundió la educación de su hija con indiferencia. Y ese fue su error fatal. El invierno de 2023 llegó con vientos helados bajando desde los Pirineos hasta el sur.
Manuel, ahora un anciano de más de 80 años, con el pelo blanco como la nieve, decidió visitar a su primera familia por Navidad. Era un evento inusual. La relación con la madre de Isabela se había pacificado con el tiempo. Podían sentarse a tomar el té como viejos amigos que han perdonado el pasado. La casa de la madre de Isabela olía a turrón de almendra y sonaban villancicos alegres. Isabela se sentía feliz. Su padre estaba allí. Reía, contaba viejas historias. Todo parecía estar sanando. La estampa familiar perfecta que siempre había soñado. Mientras Isabela estaba en la cocina preparando el postre, Manuel estaba sentado en el salón con su madre y su hermana Lucía. La conversación pasaba por temas triviales: el tiempo, la política, los vecinos. Entonces, de repente, como un infarto, Manuel soltó una frase con un tono ligero e indiferente que helaba la sangre. Ah, por cierto, Rafa ha mejorado mucho tocando últimamente. Ya le he dado la Telecaster. El tiempo en el salón se detuvo. La alegre música navideña de pronto pareció estridente y fuera de lugar. La madre de Isabela, que sostenía una taza de té, se quedó paralizada y la dejó caer sobre el plato con un ruido seco. Lucía abrió los ojos de par en par mirando a su padre como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué has dicho?, preguntó la madre de Isabela con la voz endurecida, recuperando de golpe la agudeza de la esposa traicionada de antaño. ¿Le has dado la guitarra a Rafa? La guitarra de Isabela. ¿Isabela y la del acuerdo firmado? Manuel se encogió de hombros con la cara inocente de un niño que ha roto un jarrón, pero no entiende por qué los adultos se enfadan. Bueno, es que Rafa me la pedía mucho. Él toca, ya sabes. Pensé que la necesitaba más. Isabela no la usa, es una pena que esté ahí parada. ¿Pensabas decírselo ayer a Isabela?, preguntó Lucía, temblando de rabia por su hermana. ¿O pensabas ocultárselo para siempre? No pensé que fuera tan importante, respondió Manuel agitando la mano como si espantara una mosca molesta. Es solo una guitarra vieja. ¿Por qué hacéis tanto drama? En ese momento Isabela salió de la cocina con la bandeja de pasteles. Sintió que el aire de la habitación pesaba como el plomo. Su madre tenía la cara roja y Lucía miraba al suelo apretando los puños. Manuel miraba hacia otro lado evitando sus ojos. Después de que Manuel se marchara esa tarde, su madre sentó a Isabela en el sofá. Le tomó las manos que estaban heladas. Isabela, tengo que decirte algo. Tu padre le ha dado la guitarra a Rafa. Lo primero que sintió Isabela no fue ira. Fue vacío. Un agujero enorme se abrió en medio de su pecho. Sus oídos zumbaban. No oía los consuelos de su madre, ni los insultos de Lucía hacia Rafa. En su mente solo aparecía la imagen del acuerdo de hace 15 años, las firmas en tinta negra sobre papel blanco, y la imagen de su padre, el hombre al que había respetado, amado y esperado pacientemente, revelándose como un gran traidor. No solo había regalado un objeto, había regalado su confianza. Había demostrado que para él la exigencia descarada de Rafa valía más que la dignidad y la paciencia de Isabela. La ira llegó más tarde, pero cuando llegó la quemó por dentro como fuego del infierno. Unos días después de Navidad, Manuel llamó a Isabela. Quizás su madre o Lucía lo habían llamado para regañarlo, o quizás su conciencia, si es que le quedaba algo, le remordía. «¡Hola, hija!», sonó su voz por el teléfono con ese tono despreocupado, intentando sonar alegre para tapar la culpa. «Tu madre dice que estás triste por lo de la guitarra. No te importa que se la haya dado a Rafa, ¿verdad?». Isabela apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Respiró hondo para que no se le rompiera la voz, para no llorar como una niña. Tenía 52 años, no se permitiría llorar. «Sí, papá», dijo pronunciando cada palabra lenta y afilada. Me importa mucho». Hubo un silencio al otro lado. Luego Manuel suspiró un suspiro de víctima y soltó la excusa más cruel que un padre podía decir. «Pero Isabela, tú no preguntaste por ella. ¿Cuántos años hace que no la mencionas? Rafa la menciona cada semana, me suplica, me molesta. Pensé que la habías olvidado. Pensé que ya no la querías». Esa fue la gota que colmó el vaso. La injusticia estalló, rompiendo todos los diques de su contención. «No pregunté por qué todavía estás vivo». Isabela gritó al teléfono un grito que rasgó el silencio de su habitación. Las lágrimas empezaron a brotar calientes y saladas. «¿Entiendes lo que es el respeto? La herencia se reparte cuando el dueño ha muerto. Yo no soy un buitre esperando a que te mueras para saquear tu casa. Te respetaba el hecho de que tú todavía la usabas». Se detuvo para respirar con el pecho agitado. «¿Por qué? ¿Por qué me castigas por mi bondad? ¿Por qué por ser prudente, por callar, tengo que perder, y Rafa, por ser codicioso, insistente y descarado, recibe el premio? ¿Es así como me enseñas lo que es la justicia?». Manuel balbuceó al otro lado, asustado ante la reacción de su hija habitualmente tranquila. «Bueno, vale,
Lo siento, no lo pensé tanto. Le diré a Rafa que la devuelva. Hazlo, dijo Isabela con voz gélida. Haz lo correcto por una vez. Pero la vida real no es como los cuentos de hadas donde el mal retrocede ante la razón. Manuel, con su carácter débil de toda la vida, le pidió tímidamente a Rafa que devolviera la guitarra. Y la reacción de Rafa fue la que Isabela predijo: una furia. Rafa no la devolvió. Consideraba que esa guitarra era suya. La tenía, la tocaba, presumía de ella ante sus amigos. Le envió mensajes a Isabela. Textos que aparecían en su pantalla como cuchilladas. Eres una egoísta, Isabela. Ya eres vieja y sigues compitiendo con tus hermanos. Tú no sabes tocar. Solo quieres quedártela para vender la verdad. Esto es mi herramienta de trabajo. Soy un artista. Papá me la dio porque sabe que yo soy quien la merece. Isabela leyó los mensajes conteniendo las náuseas. Rafa, el que vendió el Mercedes, el que se quedó con la gramola de miles de euros, el que vivió de Manuel durante años, ahora se hacía la víctima de un robo. Manuel volvió a quedarse en medio, y una vez más eligió el camino fácil, el camino de menor resistencia. Llamó a Isabela de nuevo con voz cansada y suplicante. Isabela, Rafa está usando la guitarra para un proyecto nuevo. Dice que no puede devolverla ahora, está muy enfadado. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo dejas pasar? Te compensaré con otra cosa. ¿Qué quieres? ¿Te compro un televisor nuevo? Isabela soltó una carcajada, una risa amarga y dolorosa. Su padre pensaba que ella necesitaba un televisor. Seguía sin entenderlo. Nunca lo había entendido. «¿Papá?», dijo Isabela con una calma extraña. Era la calma de quien ve su casa arder y se da cuenta de que ya no hay nada que salvar. No necesito un televisor. Tampoco necesito dinero. «¿Entonces qué quieres?» «Déjame decirle a Rafa. Necesito que cumplas tu promesa». Pero no has podido hacerlo. «Isabela, no me pongas las cosas difíciles». «Yo no te las pongo difíciles», le interrumpió Isabela. «Tú te las has puesto difíciles al elegir vivir con dos caras. Querías quedar bien con todos, pero al final has traicionado a la hija que más te quería». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Manuel preocupado. Isabela miró por la ventana. Ya era noche cerrada. No quedaba luz. «Voy a hacer lo que debí hacer hace 15 años. Voy a dejaros tranquilos a ti y a tu verdadera familia». Colgó. Y ese fue el momento en que se cortó el último hilo que unía a Isabela con su padre. No con unas tijeras, sino con una decepción absoluta. Después de colgar, Isabela ya no lloró. Las lágrimas son para la tristeza, pero lo que sentía ahora era la frialdad de una decisión vital. Se sentía como un cirujano ante un brazo gangrenado. Cortarlo duele terriblemente, pero mantenerlo dejaría que el veneno matara todo el cuerpo. Se sentó en su escritorio y cogió el móvil. La pantalla seguía iluminada con los insultos de Rafa. Isabela no escribió una larga carta. No necesitaba explicar nada porque quienes querían entender ya lo habían hecho y para los que decidían no entender las palabras eran viento. Escribió un último mensaje a Rafa. «Felicidades, Rafa, has ganado. Quédate con la guitarra y con la dignidad que la acompaña. De ahora en adelante no vuelvas a contactarme. No tengo hermano y tú no tienes hermana». Enviado. No esperó respuesta. Sus dedos se movieron rápido. Rafa. Bloqueado. Teresa. Bloqueada. Luego se detuvo en el nombre Papá en la agenda. La foto de perfil era Manuel sonriendo junto a los naranjos, esa cara amable que ella adoraba. El dedo de Isabela tembló. Bloquear a su padre, un hombre de 80 años, parecía cruel e ingrato. La sociedad la juzgaría. Los parientes la escupirían. Pero entonces la voz de la niña de 10 años resonó en su cabeza. Papá lo prometió. Y la imagen de Manuel diciendo con indiferencia: «Pensé que la habías olvidado», volvió a ella. El respeto debe ser mutuo. Si él eligió borrarla de sus prioridades, ella tenía derecho a borrarlo de su vida para encontrar la paz. «Manuel, bloqueado». Cuando apareció la palabra bloqueado, Isabela dejó caer el teléfono sobre la mesa. Un silencio envolvió la habitación, pero esta vez no era el silencio de la tristeza, sino el silencio tras la tormenta. Se sintió ligera. La carga de esperar durante 52 años desapareció de golpe. Los meses siguientes fueron extraños. Isabela pensó que el cielo se caería, pero no, el sol seguía saliendo cada día sobre Madrid. Sin embargo, el otro bando no se rindió fácilmente. Personas como Rafa y Manuel no aceptan que sus víctimas escapen de su control. En Semana Santa, el teléfono de Isabela recibió una notificación de mensajes bloqueados. Era Rafa. Decía: «Feliz Pascua. Estamos cenando, solo faltas tú. Deja de comportarte como una niña». Isabela leyó el mensaje en la carpeta de spam y sonrió con amargura. Seguía igual.
Usaba la táctica de borrar el pasado. Fingir que no había pasado nada, que no le había robado su herencia, ni la había llamado codiciosa. Quería que volviera no porque la quisiera, sino porque su ausencia manchaba el cuadro de familia feliz que él y Teresa querían pintar. Luego llegó el cumpleaños de Isabela. Una postal llegó por correo de parte de Manuel. Escrito con letra temblorosa decía: «Feliz cumpleaños, hija. Te extraño. Llámame». Ni una disculpa, ni una mención a la guitarra, solo una tapadera cobarde. Isabela rompió la postal en dos y la tiró a la basura. Empezó a escuchar rumores de los parientes. Tíos y tías del pueblo la llamaban con tono de reproche. «¿Cómo puedes tratar así a tu padre? Está viejo. Solo por una guitarra vieja repudias a tu familia. Eres muy calculadora. Rafa dice que solo se la prestó». Resulta que Rafa y Manuel habían contado otra versión de la historia. En esa versión, Isabela era la hija materialista y rencorosa celosa de su hermano por un objeto sin vida. Isabela no dio explicaciones. No fue a justificarse con nadie. Comprendió que intentar explicar la verdad a quienes han decidido no creerte es inútil. Solo decía: «Ustedes no estaban allí, por favor no juzguen», y colgaba. Aceptó ser la mala de la película en la historia de ellos para poder ser libre en su propia vida. Verano. El sol dorado bañaba España. Isabela, una mujer de 52 años, estaba sentada en el balcón de su apartamento bebiendo una copa de vino Rioja. Frente a ella no estaba la legendaria Telecaster. En el rincón que le había reservado ahora había una planta monstera verde y llena de vida. Pensó en su padre. Seguía vivo en Sevilla con su nueva familia. Quizás estaba triste o quizás estaba feliz escuchando a Rafa tocar, mintiéndose a sí mismo diciendo que todo estaba bien. Eso ya no le importaba a Isabela. Se dio cuenta de que el mayor dolor no era perder la guitarra. La guitarra era solo madera, cuerdas y metal. El mayor dolor era la desilusión sobre el amor paternal. Había pasado su infancia, su juventud y su madurez esperando reconocimiento, un lugar prioritario para su padre. Fue obediente, comprensiva, paciente. Pero al final entendió que la obediencia no compra el amor, solo compra el abuso. Aquella Fender Telecaster de 1960, irónicamente, había cumplido su misión. No se convirtió en su instrumento musical, pero se convirtió en el bisturí que la ayudó a cortar la cadena tóxica que la ató durante medio siglo. Gracias a perder la guitarra recuperó su dignidad. Isabela levantó su copa hacia el cielo azul de Madrid. Sonrió. Una sonrisa de alivio profundo. «Adiós, papá», susurró al viento sin rencor, solo con desapego. «Espero que seas feliz con tu elección, porque yo por fin soy feliz con la mía». En el silencio no sonaba ninguna guitarra, solo el canto de los pájaros y el rumor lejano del tráfico. Esa era la mejor melodía que Isabela había escuchado jamás, la melodía de la libertad.